Bien, continuando con nuestros mensajes a través de este medio y en las circunstancias en las cuales nos encontramos ahora, vamos entonces a proceder a nuestra exposición del mensaje que nos toca y que queremos que en esta hora, en este día, podamos nosotros escucharlo y meditarlo en el nombre de nuestro Dios. Les voy a invitar para que abran sus Biblias en Lucas capítulo 8, versículos 40 al 48. Lucas capítulo 8, versículos 40 al 48, que dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Las Sagradas Escrituras que tienen esta historia en la cual nosotros vamos a meditar por unos momentos. A través de este pasaje nosotros podemos ver que mucha gente seguía al Señor Jesús. Es más, muchas personas incluso manifestaron su deseo de seguirle. La Biblia nos enseña que una persona llegó con el Señor y le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde posar su cabeza. Y dijo a otro el Señor: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, muchas personas querían seguir a Jesús y muchas otras le seguían. Incluso la Biblia nos dice que había mujeres que seguían a Jesús y le servían de sus bienes. Es decir, el seguimiento a Jesús era una realidad en aquel entonces, desde que Jesús comenzó a predicar y a enseñar. Él mismo llamó a sus discípulos para que le siguieran. Ahora bien, ¿sabían estas personas lo que estaban haciendo? ¿Conocían exactamente el riesgo al cual estaban ellos exponiéndose en un momento dado al seguir al Señor Jesús?
sabían realmente cuál era el propósito por el cual Jesús les había llamado, o el propósito por el cual ellos les seguían. En esta hora vamos nosotros a reflexionar por unos momentos en lo que nosotros podríamos llamar: ¿por qué sigues a Jesús? Si eres un seguidor de Cristo, ¿por qué sigues a Jesús? Mucho se ha escrito acerca de el seguir a Jesucristo. Todo está muy bien, y sus enseñanzas, muchas veces, muchas de ellas son prácticas adecuadas, en un momento dado, correctas, puesto que están basadas en la palabra de Dios. Sin embargo, ¿hasta qué punto realmente nosotros estamos conscientes de lo que nosotros estamos haciendo para poder seguir a Jesús? En el pasaje que nosotros estamos considerando, ahí se nos dice que una gran multitud seguía a Jesús. Ahora bien, vuelvo a repetir, ¿sabían para qué y por qué lo seguían? Bien, si nosotros lo analizamos y examinamos detenidamente, no a profundidad, porque es palabra de Dios, y definitivamente nosotros no podemos llegar a la profundidad que ella tiene. Sin embargo, si nosotros lo examinamos y analizamos, nos daremos cuenta que en este pasaje hay 3 tipos de seguidores de Jesús. Y en ese sentido, vamos nosotros a concentrarnos para ver hasta qué punto nosotros somos, en ese sentido, algunos de los que aquí se mencionan. ¿Cuál tipo o qué tipo de seguidor somos nosotros? Lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras. Bien. Primero, están los que siguen a Cristo por curiosidad y conveniencia. Es lo que nos dice el versículo 40 al 42. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Es decir, los seguidores de Jesucristo le oprimían. Es más, le habían recibido con gozo. Eran seguidores entusiastas. Eran personas que eran parte de la multitud que seguían a Jesús. Y lo seguían con gozo. Pero eran personas que realmente le seguían por curiosidad. Incluso otros por conveniencia. Por curiosidad y conveniencia. Les convenía seguir a Jesús. Es decir, la curiosidad en un momento dado. E incluso el hecho de verle y que llamaba poderosamente la atención de la gente. Entonces ellos querían formar parte de esa multitud y seguían a Jesús. ¿Se dan cuenta? Eran personas convenencieras, porque solo les interesaban lo que podían en un momento dado sacar de Jesús y el andar con Él. Esto era lo que ellos pretendían, nada más. La curiosidad que a ellos les ganaba porque veían que Jesús llamaba poderosamente la atención. Entonces, a causa de ello, ellos seguían a Jesús. Incluso en alguna ocasión en que la misma multitud le recibió con gozo, Jesucristo mismo les reprendió y les dijo: me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Trabajad, no por la comida que perece,
sino por la que a vida eterna permanece. En otras palabras, Jesucristo mismo se daba cuenta de que mucha gente le seguía por conveniencia. Hoy hay miles de seguidores que son parte de esta situación y que siguen al Señor solamente por conveniencia. ¿Interés económico? ¿Estatus social? ¿O simplemente para que no se les llame para que no se les considere paganos, entre comillas, paganos? Y por eso siguen al Señor Jesús convenencieros. Muchos incluso, si no logran lo que pretenden, no solo dejan el Evangelio, sino que incluso se vuelven en contra de él. De esto nosotros tenemos un vivo ejemplo en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, mucha gente le siguió por curiosidad y por conveniencia. Cuando comenzaron a enfrentarse a las dificultades, ellos fueron los primeros que protestaron. Y fueron los que instigaron a la multitud pretendiendo regresarse a Egipto. Y comenzaron a quejarse, añorando lo que ellos tenían en Egipto. Porque eran personas convenencieras. Eran personas que solamente habían seguido a Moisés y al pueblo de Israel por pura curiosidad, por pura conveniencia. Ahí va la gente, ellos van también. Y en este sentido, a nuestro Señor Jesucristo, muchos de nosotros lo seguimos por conveniencia. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Y es lo que nosotros queremos. Si para eso, si para conseguirlo, necesitamos convertirnos en seguidores de Jesús, lo hacemos. Lo hacemos con el propósito de lograr aquello que nosotros pretendemos, no por seguir a Jesús y sus exigencias, no. Lo hacemos por conveniencia. ¿Ven ustedes? Y es por eso que con mucha frecuencia el Evangelio es deshonrado y el Señor es blasfemado por esas personas que después se volvieron atrás. Sí, mientras ellos encontraban lo que ellos pretendían, estaban a gusto y estaban alegres, entusiastas y contentos. Pero era ficción y mentira, porque su seguimiento de Jesús era solo ficción, mentira, conveniencia. Porque aquí vemos en lo que dice la palabra del Señor. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Iban con Jesús. Sí, e incluso le oprimían, estaban cerca de él porque le oprimían. Pero nada más. Nada más. Ellos buscaban otra cosa totalmente diferente. Y por eso, mis amigos y mis hermanos, es lamentable y es triste, pero muchos siguen a Jesús nada más por convenencieros, por encontrar alguna posición, por buscar alguna actividad que les convenza a ellos y que les convenga, nada más. No por seguir a Jesús tal y como lo enseña las Sagradas Escrituras, tal y como dice el Señor. Sin embargo, el Señor los deja que le sigan. Como dice incluso el apóstol Pablo,
Algunos predican a Cristo precisamente por conveniencia, por ganancias deshonestas. Predican a Cristo por añadir a mis dolores, a mis prisiones, dolor y cosas de esa naturaleza. Es decir, por conveniencia, dice el apóstol Pablo. Y esto es realmente muy lamentable. Pero en segundo lugar, están los que siguen a Cristo por costumbre, nada más por costumbre. Versículos 43 al 45 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Vean ustedes el versículo 45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Costumbre. Dice: y negando todos. Negando todos. E incluso Pedro y los que con él estaban le dijeron al Señor: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? La costumbre formaba parte de ellos, es decir, ya seguían al Señor simplemente por seguirlo. Era una costumbre. En este sentido, nosotros podemos encontrar incluso a sus propios discípulos que le dijeron: te oprime, te aprieta. Es decir, no se detuvieron a pensar que algo podía haber pasado. No, porque seguir y andar con Jesús se había vuelto una costumbre. Nunca consideraron que sucediera algo extraordinario. Nunca estaban expectantes de lo que en un momento determinado podía suceder en el andar y caminar y seguir a Jesús. Para ellos, seguir a Cristo era una costumbre nada más. Incluso los mismos discípulos se sorprendieron de que Jesús preguntara: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Entonces los discípulos le respondieron de una manera común. No se percataron ellos de que era el Señor Jesús quien preguntaba: ¿quién me ha tocado? No. Ellos simplemente contestaron de una manera común. La multitud te oprime y te aprieta, y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? Me temo que en estos tiempos seguir a Cristo es nada más por costumbre. Nada más. Está sucediendo exactamente, y aún peor, en nuestros tiempos lo que pasaba en aquellos tiempos con nuestro Señor. Nunca ellos se pusieron a pensar en relación con lo que ellos estaban haciendo. Estaban siguiendo a Jesús. Hermanos, hoy, incluso al asistir al templo, ya es una costumbre nada más. Vamos al templo porque es domingo y no tenemos otra cosa que hacer.
Y como no tenemos otra cosa que hacer, bueno, vamos al templo. Una costumbre, nada más. Regresamos del templo y regresamos igual, tal como fuimos. Ahora vamos a ocuparnos en nuestros quehaceres. Y cuando llegue el momento de ir al templo, hay que ir, porque es una costumbre, nada más. Dietrich Bonhoeffer, de él, incluso que ya hemos hablado de él alguna vez, mártir, predicador, pastor, en tiempos de Hitler, que fue ahorcado por su fe, y por lo que él incluso había tramado junto con la iglesia, que realmente era confesante delante de Dios. Dijo y escribió desde la prisión, estando él preso: qué poco echo de menos los servicios de la iglesia. Y es cierto, porque ya se había vuelto costumbre. Asistir a la iglesia era un ritual nada más. No era absolutamente nada fuera de lo común. Para ellos, asistir a la iglesia era como asistir a algún antro, alguna fiesta, alguna otra actividad mundana, nada más. Y por eso él decía, realmente extraño poco los servicios de la iglesia. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo ya es una costumbre. No estamos comprometidos con Cristo, sino con el mundo. Y seguimos a Jesús nada más que por costumbre. Lo mismo es ser de la iglesia que ser del mundo. Lo mismo es seguir a Cristo como seguir a cualquier otro cantante de la actualidad o del que sea. Es lo mismo. Ya no conocemos realmente la diferencia. No la conocemos. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto costumbristas, convenencieros y costumbristas. Qué lamentable es precisamente esto, el seguir a Cristo de esta manera. Muchos incluso, para arreglar sus negocios, dicen, el domingo voy a ver al hermano fulano de tal, y tengo un negocio con él, lo veo el domingo, y entonces el domingo, que es el día del culto, lo único que él está pensando es en el negocio que va a hacer con los hermanos aquellos con los cuales él se va a reunir. Y no está pensando, no, el culto, la adoración, todo eso le pasa desapercibido. Cuando termina, entonces se ocupa de lo que él, a lo que él realmente fue. Entonces, yo por costumbre y por conveniencia, nada más. Eso es seguir a Cristo. Pero está también, en tercer lugar, los que siguen a Cristo para tocarle. Versículos 46 al 48. Dice: pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Eso es seguir a Jesús. En otros evangelios dice la Biblia esta misma historia, que aquella mujer, pensando dentro de sí misma, se dijo: si tan solo tocare el borde de su manto. ¿Cuántos realmente quisiéramos? Y estamos deseosos de tocar por lo menos el borde del manto de Jesús. Nada más. Que aspiremos, que nuestros deseos ardientes a seguir a Jesús es solamente tocar el borde de su mano. Con eso
estoy más que satisfecho y contento. Sí, yo formo parte de los seguidores de Jesús, pero quiero yo seguirle hasta llegar hasta Él y tocarle. Tocarle. El poder de Cristo está a la disposición de aquel que le quiera tocar, pero tocar con fe. No necesitamos oprimirlo, no necesitamos apretarlo. No, esta mujer fue sana solamente tocando el borde del manto de Jesús. Y poder salió de Jesús y la sanó. Y la sanó. Él siguió. Ahora, Jesús sabía quién era la que le había tocado, pero llamó la atención de la multitud y de sus discípulos a el hecho de que quien caminaba con ellos era el Señor Jesús. Que se diesen cuenta con quién caminaba. Que a quien seguían era el Hijo de Dios. Tanto que una mujer simplemente le tocó. Bastaba con tocarle, pero tocarle con fe. Necesitamos hacer conciencia de que no seguimos a una iglesia, a una denominación, a un grupo, a una persona cualquiera. No, no seguimos a eso. Seguimos a Cristo. Él está ahí para nosotros. Está Cristo aquí para mí, para que yo le toque. Si yo me he convertido en seguidor de Jesús, yo le voy a tocar. Si te has convertido en seguidor de Jesús, tócale. Tócale. Es lo único que necesitas. Míralo a Él y tócale por la fe. Lo único que necesitamos hacer es creer en Él. Aquella mujer dijo para sí, si tan solo lo tocara. Fíjense, había estado enferma por 12 años y había gastado en médicos todo cuanto tenía. Es realmente digno de llamar la atención. Aquella niña por la cual el hombre fue a pedirle a Jesús que le sanara también tenía 12 años. Y dice la Biblia que el Señor la sanó. Ahora, a aquella mujer tenía 12 años de estar enferma. Y entonces ella pensó para sí, si solamente le tocaba. Siguió a Jesús para tocarle. Imagínense enferma como estaba. Se filtró entre la multitud y tocó a Jesús. No se amilanó, no se puso a pensar filosóficamente en relación con todo aquello que en un momento dado podía significar en relación con el hecho de Jesús. No, ella simplemente pensó, si lo toco, sano. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Tocar a Jesús. Que no descansemos hasta tocar a Jesús. Al Señor Jesús, que incluso llamémosle así, con reverencia y temor, que aunque Dios esté descuidado, si le tocas, eres salvo. Esta mujer fue salva. ¿Y ustedes? ¿Por qué? Porque Dios está listo para escucharnos. Dios está listo para que el poder salga de Él. Tócale. Toca al Señor Jesús, al cual sea la honra y la gloria juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.